chicos, ¿qué tal? Vamos con el examen de física que ha salido en la Comunidad de Canarias, ¿vale? Básicamente, bueno, convocatoria ordinaria de 2026. No solemos hacer este vídeo, el de Canarias lo solemos resolver, pero no en vídeo. Pero bueno, lo quería hacer por nuestros alumnos de Canarias porque este año hemos tenido unos cuantos, ¿vale? En la academia, entonces, pues para vosotros que va. Vale, yo creo que era un examen bastante asequible, nada fuera de lo habitual, todo eran preguntas más o menos cortas, sé que había muchas, y bueno, se podía puntuar prácticamente en todas sin problema. Vale, nos daban, como siempre en Canarias, pues te dan las unidades al principio, los datos, las constantes que necesitas para el resto del examen. Y el primer bloque, vamos a verlo. Bloque uno, bueno, pues había una parte obligatoria y otra parte con optatividad. Vale, vamos a ver qué dice. Bueno, es el típico de campo gravitatorio. Un microsatélite tiene una masa de 50 kilogramos. Describe una órbita circular alrededor de la Tierra. Algo así. Con un periodo conocido de 5.710 y ya estaba en segundos. Perfecto, no tenemos que mover las unidades. Calcula la altura, h, no el radio de la órbita, que sería r. ¿Vale? Calcula la altura a la que orbita el microsatélite y la energía necesaria para ponerlo en dicha órbita desde la superficie de la Tierra. Vale, vamos primero con el tema del periodo. A ver, obviamente uno puede aplicar aquí la tercera ley de Kepler si se acuerda, pero tiene que explicar, tiene que decir al menos qué ley estaba aplicando o tiene que deducir de dónde sale el periodo y cómo se relaciona con la altura. Entonces, yo lo que haría, pues lo que hacemos siempre, ¿no? En este tipo de ejercicios tenéis una fuerza de atracción gravitatoria, podéis decir que estáis aplicando la segunda ley de Newton o que se contrarresta con la fuerza centrífuga, como queráis, y esa fuerza de atracción gravitatoria va a ser la masa por la aceleración normal. La aceleración normal yo la voy a escribir en este caso, como quiero el periodo, como omega al cuadrado por el radio, ¿vale? Y la fuerza de atracción gravitatoria es la constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa del satélite entre el radio orbital al cuadrado, ¿vale? Sustituyendo, pues nos quedaría esto. Vale, a partir de aquí, cosas que ya sabéis hacer y que hemos hecho mil veces. Las masas se van, ¿vale? Me quedaría G por mt, este radio al cuadrado lo paso al otro lado y pongo lo que vale la omega, que sería 2pi entre el periodo, que está al cuadrado, por un radio que está al cubo. De aquí lo que quiero es despejar el radio, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría G por mt, el periodo que estaría al cuadrado, entre un 2pi al cuadrado, que es 4pi cuadrado. Y aquí, típico error. Sacas la raíz y pones la raíz cuadrada. Pues no, es una raíz cúbica, ¿vale? Lo digo porque es donde la gente se suele meter la pata en los problemas, ¿vale? En estas tonterías. Bueno, pues una vez hecho esto, ya era cuestión de sustituir todos los valores numéricos de los datos y calcular, ¿vale? Constante de gravitación, lo teníais, 6,67 por 10 a la menos 11. La masa de la Tierra también era conocida, 5,98 por 10 a la 24. Y el periodo, eso sí, en segundos, ya estaba en segundos, perfecto, pues 5.710 y no os dejéis que estaba al cuadrado. Todo esto lo teníais que dividir entre un 4pi cuadrado. Pues bien, os pongo lo que me ha dado a mí el resultado. Me ha dado aproximadamente unos 6,9 por 10 elevado a 6 metros. Vale, ya tengo el radio, pero yo no quiero el radio, quiero la altura. Entonces ya sabéis que el radio sería el radio terrestre más la altura h. Como quiero la altura h, pues tendríais que restar. Es decir, el valor del 6,9 por 10 a la 6 menos el radio terrestre, que también era conocido, que era un dato al principio del ejercicio. Ya no me acuerdo cuánto vale el radio, pero lo tenéis por aquí. 6,37 por 10 a la 6, ¿vale? Perfecto, pues 6,37 por 10 a la 6, lo he puesto en metros, notación científica y para adelante, ¿vale? Bueno, pues quedaría una altura de aproximadamente unos 536,32 por 10 elevado a 3 metros, porque lo voy a dejar en kilómetros, que me parece más interesante. Pero vamos, podéis trabajar en notación científica también.
dejarlo en metros o pasarlo a kilómetros si os gusta más. Bien, esto ya responde a la pregunta de cuál era la altura, pero también me pedían, aquí está, la energía necesaria para ponerlo en dicha órbita desde la superficie de la Tierra. Vale, aquí tenemos que asumir que ese satélite estaba en reposo y que yo lo he lanzado, ¿vale? Y que se pone en órbita, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que aplicar aquí es que, obviamente, en el momento que yo lo lanzo, yo no sé qué tipo de trabajo está actuando. ¿Vale? Seguramente se haya propulsado con unos motores, etcétera, con lo cual no es un trabajo conservativo, pero sí que sé que la energía que le he dado tiene que ser la diferencia de energías mecánicas. Es decir, la energía mecánica final que tendría en la órbita menos la energía mecánica inicial que tenía cuando estaba en reposo en la superficie. La energía mecánica orbital, pues sí, la podríais deducir, como siempre, como la energía cinética más la energía potencial en la órbita, ¿vale? Ya sabéis que esto sería, pues, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero, perdón, tengo la garganta regular. Vale, pero lo podemos relacionar con la velocidad orbital, ¿vale? Y quedaría el típico un medio de g por la masa de la Tierra por la masa del satélite entre r. Y luego, pues, obviamente la energía mecánica en la órbita, que sería esto de aquí. Y de aquí, bueno, pues si alguien ha puesto directamente el resultado de siempre, yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Mientras esté bien explicado y bien razonado. Ahora, sustituimos, quedaría menos un medio g m m partido r, y le tengo que restar, con lo cual menos por menos es más, la energía mecánica inicial, que sería solamente energía potencial, ¿vale? Energía potencial cuando estábamos a una distancia del centro terrestre del radio de la Tierra, ¿vale? Perfecto, a partir de aquí, pues esa energía podemos simplificarlo un poquito, podéis sacar GMT por M como un factor común y ordenándolo quedaría 1 partido el radio terrestre menos 1 partido 2 veces el radio orbital. Vale, todos los valores serán conocidos, ¿vale? No lo voy a sustituir, vosotros lo podéis sustituir y os pongo ya lo que me ha quedado, 1,69 por 10 elevado a 9 julios. Esta es la energía para ponerlo en órbita, ¿vale? Bien, ya hemos hecho la parte obligatoria. Ahora nos pedían, calcule la velocidad de la aceleración centrípeta, la energía cinética y la energía total del microsatélite en dicha órbita. Vale. Bueno, pues un montón de valores que había que calcularse aquí, pero bueno, muy fáciles todos. ¿Cómo podríamos calcular la velocidad orbital? Pues de las 20.000 maneras, yo voy a escoger esta. 2πr partido por el periodo, porque el radio me lo he calculado y el periodo era conocido. Sustituyendo estos valores, pues a mí me ha quedado 7,6 por 10 elevado a 3 metros partido segundo. Vale, luego la aceleración. También tenéis varias maneras de hacerlo. Podéis relacionarlo con el campo gravitatorio o por la cinemática, v cuadrado partido por r. La velocidad es conocida, te la acabas de calcular, y el radio es conocido, con lo cual ningún problema. Y os digo lo que me ha dado, 8,36 metros partido segundo al cuadrado. Aceleración, vale. Luego, la energía cinética, lo mismo. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tenías también todos los datos, ningún problema. Y esto pues daba 1,44 por 10 elevado a 9 julios. Que si tenéis la energía cinética y lo relacionáis con la energía mecánica, acordaros que es lo mismo, cambia de signo en una órbita circular. Con lo cual, también teníamos la energía mecánica, menos 1,44 por 10 elevado a 9 julios. Es decir, todo se tenía que deducir, todo se tiene que explicar, pero los cálculos eran muy inmediatos y muy típicos, ¿vale? Así que esto espero que haya ido perfecto. Vale, y si no se escogía este, pues se podía escoger, ¿vale? Creo que el B1 ya hemos respondido a todo. Vale, el B2, calcular la energía necesaria para llevar el microsatélite a una órbita cuyo radio sea el doble del radio inicial. Bueno, pues eso también es un tema de saber qué energía le tengo que suministrar. Vamos a ver si aquí está la Tierra y aquí estaba la órbita inicial. Queremos pasar a una órbita donde el radio orbital sea el doble.
una órbita más alejada, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo pasamos? Bueno, pues primera cosa, yo quiero pasar de un radio 1 a un radio 2, que es 2 veces el radio 1, ¿vale? A partir de aquí, la energía que le voy a tener que suministrar va a ser la diferencia de las energías mecánicas, las totales, la 2 menos la 1. ¿Cuál es la energía mecánica 2? Pues sería menos G, M por M, entre 2 veces el radio 2. Y habría que restarle, por lo tanto, más Gm por M partido entre 2 veces el radio 1. Puedo sacar factor común, Gmm, puedo sacar hasta el 2 si queréis fuera, y aquí me quedaría 1 partido R1 menos 1 partido R2. Pero que es R2, 2 veces R1, ¿vale? Así que podíais arreglar esto aún un poquito más antes de meterlo todo en la calculadora. Podíais decir que esto es Gmm partido 2 y aquí operar lo que había aquí dentro. Sería, si yo multiplico arriba y abajo por un 2 para sacar un denominador común, ¿vale? Pues 2 menos 1 es 1, ¿vale? Y me quedaría 1 partido 2 veces R1. Entonces, bueno, pues este resultado me parece más bonito, más fácil de luego meter en la calculadora, pero ya digo, eso ya es puro maquillaje. Muy bien, sustituíais los valores y a mí me ha quedado un valor de 7,22 por 10 elevado a 8 julios. Lo cual, ¿tiene sentido? Pues hombre, tiene sentido si pensáis en que el valor de la energía mecánica que nos había quedado, ¿vale? Tendría exactamente la misma expresión, pero negativo, y esto es justamente la mitad, porque lo hemos dividido por 2 al final, al fin y al cabo. Así que, en principio, tiene sentido. ¿Vale? Pues esta es la energía que tendríais que suministrar para pasar de esta órbita a esta. Obviamente esa energía que le tenéis que dar, ¿vale? Ok, bueno, pues esto era el ejercicio del bloque 1. Vamos con el bloque 2. Primero vamos a hacer esta parte que era la obligatoria, que iba de hilos de corriente, ¿vale? Bueno, los hilos de corriente aquí nos dicen que son rectilíneos, infinitos y paralelos al eje Z. Llevan intensidades de corriente iguales de valor 1,5 amperios. Ambos conductores cortan el plano XY en los puntos 0, 0 y 3, 0 con las coordenadas expresadas en metros. O sea, que tenéis que, más o menos, yo me voy a hacer el esquemita, como siempre. Aquí están los ejes, en metros y en metros. Tenéis dos hilos. El eje de las zetas sería hacia afuera del papel, ¿vale? Aplicando regla de la mano derecha con los ejes habituales, ¿vale? Entonces, el primer hilo lo colocamos en el origen de coordenadas con una corriente que sale hacia afuera del papel. Es decir, sentido positivo, ¿vale? Del eje Z. Y tiene una corriente que vamos a llamar corriente 1. El segundo hilo está colocado a 1, 2, 3, ¿vale? En el punto 3, 0 metros. Pero aquí me dicen que la corriente va hacia dentro del papel, ¿vale? Hilo 2. Perfecto. Y ahora nos piden hacer un cálculo de campos magnéticos en diferentes puntos. En este caso fácil porque estaban todos sobre el eje de las X, con lo cual eso facilita el tema vectorial, ¿vale? El campo magnético en el punto A. Vale, el punto A es el 2, 0, o sea, aquí. ¿Vale? Vamos a dibujar primero hacia dónde iría girando el campo magnético creado por cada hilo. Aplicando la regla de la mano derecha, sabéis que este va a girar en este sentido. Y este que va para adentro, ponéis el pulgar para adentro, cerráis la mano, giraría en este sentido, ¿vale? Así que cuando llegan aquí, al punto A, ambos van a ir para arriba. Los dos irían hacia arriba del papel. Obviamente, las corrientes son iguales, así que el que esté más cerca, ¿vale? Que yo que sé, pues el 2, en este caso, será un poquito más largo, ¿vale? Lo pongo así, pero bueno, esto tampoco pasa nada si lo hacéis más largo o más corto. Es simplemente para que veáis que este sería B2 y este sería B1. Y lo importante es que veáis que suman los dos, ¿no? Van para arriba. Así que el campo resultante en el punto A sería la suma vectorial de B1 más B2. Bueno, esto sería siempre igual, pero en este caso los dos iban sentido positivo del eje de las X, ¿vale?
Así que poniendo la expresión de Biot-Savart que ya conocéis, mu sub 0, la corriente del hilo 1 entre 2pi, y aquí ya voy a poner el valor de la distancia, que serían 2 metros, ¿vale? Porque estoy del punto 00 al punto 20, 2. Y esto tiene que poner un vector, que va para arriba, j. Vale, ahora, mu sub 0, la corriente, la otra, la 2. 2pi. ¿Y aquí cuál sería la distancia? 1 metro. Y también para arriba, j. Entonces, ya puedo sustituir lo que vale mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7, el valor de la corriente, 1,5. Y aquí me quedaría un 4pi, j. Por otro lado, aquí tendríais 4pi por 10 elevado a menos 7, el valor de la corriente, que es el mismo, entre 2pi y también j. Vale, ¿qué va a quedar? Bueno, pues esto ya podéis meterlo en la calculadora, aunque realmente estos cálculos suelen ser fáciles, porque esto se va, quedaría 1,5 por 10 a la menos 7 j, y aquí se me va, pero me queda un 2. 2 por 1,5 es 3, así que más 3 por 10 elevado a menos 7 j. Pues acaba quedando 4,5 por 10 elevado a menos 7 j Tesla. Vale, si no me he equivocado, ya tenéis el campo creado en el punto A. Vale, ahora nos pedían en otro punto, ¿no? En el punto B. Vale, ¿cómo calcularíamos esto mismo en el punto B? Pues misma idea. Vamos a borrar este. Y borro esto. Vale, ¿dónde está el punto B? El punto B es el 4,0, ¿vale? O sea, a 1 metro a la derecha. Aquí. Punto B es el 4,0. ¿Qué vale el campo en el punto B? Vamos a ver. Sentido de los campos. El creado por el hilo 1 va a seguir yendo para arriba y estás muy lejos de ese hilo, así que obviamente este campo, este vectorcito va a ser más corto y para arriba. Y el del hilo 2, que estás más cerca, pues iría para abajo y va a ser más largo. ¿Vale? Así que la lógica dice que tendrá que quedar una componente hacia menos j, ¿vale? Este sería B1 y B2. Perdón, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético en el punto B? Pues hacemos de nuevo la suma vectorial, B1 más B2. Volvéis a hacer lo mismo, básicamente, ponéis la misma expresión, pero ahora uno es J y el otro es menos J, ¿vale? Pues venga, esto sería 4pi, 10 a la menos 7. La corriente es la misma, entre 2pi y la distancia. ¿Cuál es la distancia del hilo 1 al punto B? 4 metros, ¿vale? Y va para arriba, J. Y ahora este que va para abajo sería menos 4pi por 10 a la menos 7, la corriente 1,5 entre 2pi y la distancia que vuelve a ser 1 metro. Y este es j. ¿Vale? Entonces, como veis, este de aquí, el negativo va a ser más grande porque estoy dividiendo por un número más pequeño. Vale. Bueno, pues hacíais los cálculos, que también era bastante fácil. El primero os quedaría 0,75 por 10 a la menos 7 j. Y el otro menos, lo mismo de antes, 3 por 10 elevado a menos 7 j. Bueno, pues acaba quedando algo negativo de menos 2,25 por 10 elevado a menos 7j Tesla. Vale, problema resuelto, al menos esta parte, que era obligatoria. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos este. Vamos con el siguiente. El siguiente era el 3 o el 4. Vamos a ir primero el 3 y luego el 4. Va. El 3 dice, a ver, obviamente también iba un poquito de vectores, como veis, pero ahora con cargas, ¿vale? Nos dicen que en un laboratorio se está experimentando con dos cargas puntuales, ¿vale? Vamos a dibujar los ejes para ver dónde hay que colocarlas. Dice que las unidades las colocamos sistema internacional, así que sigo trabajando en metros, esto siempre hay que fijarse. Y tenemos una carga 1 y una carga 2 que se encuentran en las posiciones 0, 1, ¿vale? 0, 1 sería pues por aquí, la carga 1. Y la carga 2 respectivamente dice pues abajo, ¿vale? Más o menos a la misma distancia, ¿no? Pues por aquí. Fijaros que todavía no pongo si las cargas son positivas o negativas, porque no lo dice el enunciado. Pero sí que nos dicen que en la posición 1, 0, que sería más o menos, pues he cogido aquí 1,4, pues aquí, ¿vale? En este puntito, que es el 1, 0, dice el enunciado que tenéis un campo conocido.
un campo que, como veis, va hacia la derecha. Y ese campo tiene un valor de, a ver, 5 por 10 elevado a 4i newtons partido coulombio, ¿vale? La pregunta es, ¿hay el valor de las cargas para que el campo eléctrico valga esto en este punto? ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, decidir cuál es el signo de las cargas. Como veis, las cargas tienen que ser obviamente positivas, seguro, ¿vale? ¿Por qué tienen que ser positivas? Porque si son positivas, una de ellas tendría un campo que va a ir para allá, ¿vale? Y la otra va a tener un campo que va a ir para allá. Además, tienen que ser iguales en módulo para que se compensen sus componentes en el eje de las Y y acabe quedando solamente una componente en el eje de las X. Con lo cual, las cargas no solamente son positivas, sino que son iguales. Así que la carga 1 tiene que valer lo mismo que la carga 2 y además tienen que ser positivas. Ahora, a partir de aquí, ya es simplemente comparar esto con el resultado. Yo hago aquí la suma vectorial, ¿veis? Me quedaría esta resultante. Todos los ángulos además eran iguales, ya lo veis, porque esto mide 1 metro, esto mide 1 metro. Esta distancia sería, pues por Pitágoras, raíz de 2 metros. Además, este ángulo es 45 grados, ¿vale? Ya se ve. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? No me voy a complicar mucho la vida. Me voy a quedar solamente con la componente X de estos dos campos, que sumada sería esta. Dos veces, porque sumo las dos, k por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado, que sería raíz de 2 al cuadrado. ¿Por qué? Pues por el coseno de 45. ¿Vale? Esta es mi componente X, la que iría con la Y. La otra me da igual, porque se van a compensar. Una iría para arriba, la otra iría para abajo, ¿veis? Estas componentes, esta con esta, se cancelarían. La que me interesa es la roja, ¿no? Vale, pues ya está. Esto es lo que tiene que valer 5 por 10 elevado a 4. Así de claro. Perfecto. Ahora podemos simplificar esto un poquito. 2, el raíz de 2 al cuadrado se iría con este 2. Este se va con este. Me quedaría k por q y el coseno de 45 es 1 partido raíz de 2. ¿Vale? Como esto es 5 por 10 elevado a 4, ya de aquí solo teníais que despejar el valor de la carga. Sería 5 por 10 elevado a 4 por raíz de 2, dividido entre la k, que es 9 por 10 elevado a 9. Muy bien, sustituyéis esto en la calculadora, ¿vale? Y os digo lo que me ha quedado a mí. Vale, me ha quedado un valor de 7,86 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Así que estas cargas, que eran iguales, además, ya hemos visto que serían de 7,86 microcoulombios, si lo queríais dejar en microcoulombios. Vale, con esto ya hemos hecho el ejercicio. Esto valía 1,5 puntos, no está nada mal, ¿vale? Venga, ¿qué más? Vamos con el siguiente, el 4. El 4 iba de un electrón que entraba en una región del espacio donde había definido un campo magnético uniforme de valor B 0,75 J Tesla. Vale, en el instante de entrada en dicha región, la velocidad del electrón va según I. Determina el vector aceleración del electrón en dicho instante y realiza un dibujo con la trayectoria descrita por el electrón y los vectores campo magnético, fuerza magnética, velocidad y aceleración. Bueno, para que el dibujo quede más o menos bien, porque claro, aquí el dibujo depende cómo cojas los ejes, yo me he cogido aquí unos ejes que tal vez sean poco habituales, pero que me venían muy bien en este problema. Me he cogido el eje de las X, como siempre, pero he cogido el eje de las Z para arriba. De manera que, si aplicáis la regla de la mano derecha, para dentro del papel, lo estoy poniendo así como si fuera en 3D, iría el eje Y, ¿vale? Hacia dentro del papel. ¿Y por qué lo he hecho así? Porque de esa manera, como el campo iba según J positivo, pues iría dirigido para adentro y así era más fácil de dibujar el campo, que realmente el campo no aporta mucho. Lo importante aquí es que tenéis una carga negativa, un electrón, imaginaros que el campo empezaba aquí, que esta es la región por donde entra, ¿vale? Y que el electrón en este momento que está entrando lleva esta velocidad según el eje positivo X, ¿vale? V.
Este sería el otro vector. Ahora, la carga, ojo que es negativa, es la carga del electrón, es negativa. Aplicáis la fuerza de Lorentz, que dice que es la carga del electrón por el producto vectorial de V por B. Y aquí, una de dos, o hacéis un determinante o aplicáis la regla de la mano derecha, pero bien aplicada. Entonces, claro, si yo aplico y hago el producto de V por B, el pulgar iría para arriba, pero la carga es negativa, con lo cual la fuerza que va a actuar aquí, la fuerza magnética, iría hacia abajo. ¿Vale? Y esa fuerza magnética, como el campo es uniforme, haría que esta partícula empezase a realizar un movimiento circular uniforme con una trayectoria circular, ¿vale? Muy bien, pues esta es la trayectoria. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían calcular el vector aceleración. Vale, primero me voy a calcular cuál es el vector fuerza. Yo sé que el módulo de esta fuerza va a ser la carga del electrón en valor absoluto por el módulo de V, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman, que sería 90 grados. Seno de 90, 1. ¿Qué queda? Pues 1,6 por 10 elevado a menos 19, poníais el valor de la velocidad, que era 6 por 10 a la 5, y el valor del campo, que eran 0,75. Bien, si hacíais este cálculo, bueno, pues a mí me ha quedado un valor en módulo de 7,2 por 10 elevado a menos 14 newtons. Ahora, el vector, ¿para dónde va? Pues va hacia abajo. Y hacia abajo es sentido negativo del eje de las zetas, con lo cual esto sería menos 7,2 por 10 elevado a menos 14 K newtons, ¿vale? Bien, ya tengo entonces la fuerza. Si tengo la fuerza, puedo aplicar la segunda ley de Newton y calcularme la aceleración. Si la fuerza, que es una fuerza magnética, es la masa del electrón por la aceleración ¿qué va a ser? Pues va a ser la fuerza magnética entre la masa del electrón. Es decir, menos 7,2 por 10 elevado a menos 14 K entre la masa del electrón, que os digo, ¿dónde la tengo yo calculada? Aquí está. El valor que daba en el enunciado era 9,11 por 10 elevado a menos 31. Hay que usar siempre los datos, aunque te la sepas de otra manera, poned siempre los datos. Bueno, pues esa sería la manera de calcularlo. Borro esto ya y vamos a poner el resultado. Me quedaba una aceleración que iría para abajo también, ¿no? Lógicamente, de valor menos 7,9 por 10 elevado a 16K unidades de aceleración metro segundo cuadrado, que pues también me pedían dibujar, así que pues iría dirigida para abajo la aceleración. Una aceleración normal, de hecho, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Ya hemos calculado el vector aceleración. Hemos realizado un dibujo con la trayectoria descrita por el electrón, los vectores campo magnético está, fuerza magnética está, velocidad está y aceleración, que también está. Por lo tanto, ya hemos acabado, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente. Ya hemos hecho el 3, el 4, vale, pasamos a otro bloque. Bloque 3 de vibraciones y ondas. Bueno, el primero iba de ondas de sonido, ¿vale? Nos dicen que tenéis una fuente puntual de sonido de potencia 3 microvatios, o sea, 3 por 10 elevado a menos 6 vatios, que emite ondas esféricas. Acordaros que para ondas esféricas, la intensidad, que es la potencia entre la superficie, tenéis que coger la superficie de esferas, o sea, 4pi r cuadrado, ¿vale? Esta es la fórmula principal. Y nos dice, calcule a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para dejar de percibir dicho sonido, sabiendo que la intensidad umbral de audición es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Además, calcule el nivel de intensidad sonora correspondiente a esa distancia. Vale, para calcularnos la distancia, pues solo hay que despejar de aquí la R, ¿vale? R sería la potencia entre 4pi por la intensidad, pero la intensidad es la umbral, o sea, oírlo por los pelos. Y luego sacabais la raíz cuadrada a esto, ¿vale?
Bueno, pues haciendo aquí los cálculos quedaría 3 por 10 elevado a menos 6 entre 4pi por 10 elevado a menos 12. Y a mí me ha salido un valor de 488,6 metros de distancia, ¿vale? Luego, la parte de calcularse el nivel de intensidad sonora, ¿vale? El nivel sonoro, pues eso es, yo lo llamo beta, pero podéis llamarlo como queráis, nivel sonoro, da igual. Esto es 10 veces el logaritmo en base 10, ¿vale? De la intensidad que percibís, que sería la umbral, entre la umbral. Claro, que me queda logaritmo de 1, que es 0. 0, pues 0 ¿qué? 0 decibelios. Ese sería mi nivel de intensidad sonora a esa distancia, ¿vale? Bien, pues ya hemos hecho el primero, fácil. Borro esto y vamos con el siguiente. Ahora me dice, calcule a qué distancia del foco emisor se debe situar un observador para que el nivel de intensidad sonora sea de 30 decibelios. Calcule la intensidad sonora correspondiente a este nivel de intensidad sonora. Vale, o sea, ahora te están diciendo la intensidad, el nivel de intensidad, perdón, de 30 dBs. Que esto es 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad entre la umbral, ¿no? Pues de aquí yo quiero despejarme la intensidad. Sería el 10 pasaría dividiendo, todo elevado a 10, y I sub 0 pasa multiplicando. Así que sería I sub 0 por 10 elevado a beta entre 10. Es decir, 10 elevado a menos 12 por 10 elevado a 30 entre 10, que es 3. Os quedarían 10 elevado a menos 9 con unidades de vatio en metro cuadrado. Vale, ya tenéis la intensidad. Ahora con esa intensidad me piden la distancia. Tengo la potencia, pues es la misma fórmula de antes. Exactamente la misma. Potencia, 3 por 10 a la menos 6, entre 4pi, pero ahora aquí teníais que poner el 10 a la menos 9. Bueno, pues haciendo el cálculo, a mí me han quedado unos 15,45 metros para este segundo caso. ¿Vale? Perfecto, pues ejercicio resuelto. Ya está el 5. Vale, vamos con el 6. Había unos cuantos, pero eran cortitos, por suerte. Vale, el 6 responde al 6 o el 7. Bueno, pues el 6 iba de un movimiento armónico. Teníais un cuerpo de masa 0,2 kilogramos que está sujeto a un muelle que realiza un movimiento armónico según ecuación x de t 0,25 por el seno de 30t más pi medios. ¿Vale? Todo esto expresado en unidades del sistema internacional, con lo cual está en metros, el tiempo en segundos, etc. Vale, de la ecuación, pues hombre, esto lo podéis comparar con la ecuación genérica, que sería a por el seno de omega t más la fase inicial, ¿vale? Cosas que vemos, pues que ya tengo clarísima la amplitud, 0,25 metros, y tengo clarísima la omega, ¿no? 30 radianes entre segundo. Me pedían, calcule la constante recuperadora del muelle, eso es la K, pero no es la K del número de onda, es la K del muelle, ¿vale? La constante elástica. Bueno, pues la K la podéis deducir a partir de la fórmula que relaciona la omega con la K con la masa, que es la raíz cuadrada de K partido M. O sea, despejando, K es omega al cuadrado por la masa. Es decir, 30 al cuadrado, 900, por la masa, 0,2 kilos. ¿Qué queda esto? Pues a mí me ha dado 180. Y acordados de las unidades, que son newton entre metro, ¿vale? Para la K. Muy bien. Una vez calculado esto, nos pedían también, a ver, el periodo de las oscilaciones. El periodo, pues de la omega también. Omega es 2pi partido el periodo. El periodo es, por lo tanto, 2pi partido por la omega. Pues si hacíais 2pi entre 30, os quedaría ya expresado en segundos. Y a mí esto me ha dado aproximadamente 0,209, ¿vale? Casi 0,21 segundos, ¿vale? Con dos decimales. Bien, ya tenemos, por lo tanto, a ver, el periodo y la constante recuperadora. Además, obtenga las expresiones de la velocidad y de la aceleración de la partícula en todo instante de tiempo a partir de la elongación y calcule la velocidad y aceleración máxima de la oscilación. Bueno, eso sí que es derivar. La velocidad de oscilación es
una función del tiempo, que es la derivada de x respecto del tiempo. Derivando, ¿qué nos quedaría? Pues saldría fuera el 30 por el 0,25, la derivada del seno es el coseno de 30t más la fase inicial. Unidades, metro por segundo, podemos arreglar esto de delante. Y bueno, si multiplicabais esto, a ver, 30 por 0,25, que no lo he hecho, vale, sí, 7,5. 7,5 por el coseno de 30 por t más pi medios. Metros partido segundo, ¿vale? Ya tenemos la velocidad. Muy bien. Además, si tengo esto, ya puedo ver que la velocidad de oscilación máxima, ¿vale? Sería de 7,5 metros por segundo. Así que dos pájaros de un tiro, ¿vale? Luego la aceleración, que es derivar la velocidad respecto del tiempo. Vale. Volvéis a derivar. Al derivar queda un menos, sale fuera el 30, 30 por 30 serían 900, por el 0,25, por el coseno, no, por el seno, ¿no? Por el seno de 30t más pi medios, ¿vale? Estoy volviendo a derivar y aplicando todo el rato la regla de la cadena y ya está. Vale, y bueno, pues si ponéis esto en la calculadora, creo que me he quedado menos 225 por el seno, esto es al cuadrado, perdón, seno de 30t más pi medios en el sistema internacional, metro partido segundo al cuadrado. Perfecto, y también podíamos ver cuál es la aceleración máxima, que sería la amplitud de esta aceleración, ¿no? 225 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues listos. ¿Alguna cosa más aquí? Creo que no, ¿vale? Y luego nos decían, B, calcule la energía cinética, la energía potencial del sistema cada vez que la partícula pasa por el origen o punto de equilibrio y también cada vez que pasa por los puntos de máxima elongación o alargamiento del muelle. Justifique las expresiones usadas en su respuesta. Bueno, aquí para justificarlo yo diría que los muelles, la fuerza elástica, es conservativa. Si es conservativa, yo ya sé que la energía cinética, que va a ir variando con la posición, más la energía potencial, que también va a ir variando con la posición, tiene que sumar la energía mecánica, que para el caso de un muelle es un medio de K por la amplitud al cuadrado, que me puedo calcular porque tengo la K, 180, y tengo la amplitud, que era 0,25 al cuadrado, ¿vale? Bien, esto os daría 5,625 julios de energía mecánica. Entonces, ¿cómo va a ir progresando esto? Pues ya sabéis que cuando pasamos por x igual a 0, vais a tener la máxima energía cinética, porque es cuando nos movemos más rápidos. Y claro, tendrá que coincidir con toda la energía mecánica, porque aquí el muelle no está estirado y su energía mecánica es 0. Su energía potencial, perdón. ¿Vale? Con lo cual coincidiría con este valor de 5,625 julios. En cambio, cuando la x sea más o menos a, cuando tengáis la máxima elongación, la energía cinética va a valer 0 porque se detiene, ¿vale? Se para, no hay velocidad y el muelle está lo más estirado posible, ¿vale? Entonces pasamos a tener la energía potencial máxima y aquí una energía cinética, perdón, que no es máxima, es 0, ¿vale? Así que coincidiría con la energía mecánica, es decir, de nuevo 5,625 julios. De hecho, de esta fórmula, y sabiendo que la energía potencial, si os acordáis, era un medio de K por x al cuadrado, pues uno ya puede ver que la energía cinética sería la mecánica menos la potencial, un medio de K por a cuadrado menos x al cuadrado. Incluso os podríais haber hecho el dibujito de la típica parábola para la energía potencial y la típica parábola para la energía cinética, que siempre suman el valor máximo, que sería la energía mecánica. Pero como esto no lo pedían, pues si no queréis, no lo dibujéis, ¿vale? Esto sería en el 0, en más A y en menos A. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues justificado y creo que lo hemos explicado todo y lo hemos calculado todo. Vale, pues el de movimiento armónico está listo. Ahora vamos con el 7. Vale, vamos a ver de qué iba este.
índices de refracción del aire de un medio desconocido. Vale, pues aquí nos dicen que tenemos dos índices, el del aire y el de un medio que no conocemos, lo voy a llamar X, de 1,77. ¿Vale? Y nos piden, determine en cada medio la velocidad de propagación, ¿vale? En el aire sería C partido por el índice, como el índice vale 1, pues es C. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, ¿no? La velocidad de la luz en el vacío. Y en el medio X sería C partido NX, o sea, 3 por 10 elevado a 8, habría que dividirlo entre 1,77. Bien, si hacíais este cálculo, os tiene que salir aproximadamente 1,69 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Perfecto. También nos dicen que calculemos la longitud de onda de un haz de luz, ¿vale? En cada uno de los medios, para una frecuencia de 7,5 por 10 elevado a 14 segundos a la menos 1, que son hercios, ¿no? Vale, entonces aquí podemos calcularnos para el aire, como viajamos a la velocidad c, sería la longitud de onda en el aire por la frecuencia. La frecuencia no cambia cuando pasamos de un medio al otro. Vale, entonces sería la longitud de onda, quedaría c partido por f, es decir, 3 por 10 elevado a 8 entre 7,5 por 10 elevado a 14. El resultado de esto estaría en metros y a mí me ha dado 4 por 10 elevado a menos 7 metros. Vale, ahora lo que podemos hacer es relacionarlo con la longitud de onda del otro medio. Es decir, si despejáis de aquí la c, la velocidad de a por na tiene que ser la velocidad en el medio x por nx. Como la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia y la frecuencia es la misma, pues os queda exactamente la misma relación, pero para el otro medio. Como yo ya tengo una de las longitudes de onda, pues la del otro medio sería la longitud de onda por NA entre NX. Y NA vale 1 y lambda del medio del aire ya también la tenía, así que cuestión de sustituir y ya está. Bien, si hacías este cálculo, pues a mí me ha quedado 2,26 por 10 elevado a menos 7 metros. Bueno, pues creo que está todo calculado, todo claro en el primer apartado. Así que esto ya lo puedo borrar, me quedo con los índices y listos. Vale, ahora nos decían, determine el ángulo límite relacionado con el fenómeno de la reflexión total e indique de qué medio debe provenir la luz para que tenga lugar dicho fenómeno. Vale, pues tenéis que explicar que si yo paso del medio nx de índice 1,77 al aire con un índice menor, se puede producir, ¿vale? Es cuando el rayo incide y, ¿vale? El ángulo se cumple justamente el ángulo límite en esta situación, ¿no? Cuando tengáis un ángulo de refracción de 90, ¿vale? Y teníais que explicar un poco en qué consiste este fenómeno, ¿no? Pues si el ángulo incidente es mayor que el ángulo límite, el rayo no se refracta, solamente se refleja, ¿no? Por aquí, ¿de acuerdo? Bien, luego el cálculo es fácil, solo hay que aplicar la ley de Snell en esta situación. Tendríais nx por el seno del ángulo incidente, que es el límite, tiene que ser na por el seno de 90. Como todo esto de aquí va a dar 1, pues os quedaría que el ángulo es el arcoseno de 1 partido nx. Es decir, arcoseno de 1 partido por 1,77. Bien, a mí me ha salido un ángulo límite de, a ver si lo he calculado, 34,4. 34,4 grados, ¿vale? Y bueno, pues esto era todo. Así que me parece que no ha salido ninguna pregunta de óptica, ¿vale? De óptica de lentes y espejos y tal. Así que bien. Y ya pasamos al último bloque, ¿vale? Bloque de física relativista
cuántica nuclear y de partículas, que nos han preguntado lo de siempre, así que genial. Nos han preguntado una de desintegración radiactiva, ¿vale? Que esto es física nuclear, que dice que en una campaña científica realizada después de un episodio de Calima, se recoge y analiza unas muestras de polvo que contienen CS-137, ¿vale? Bien, cesio, ¿vale? Entonces, un isótopo radiactivo asociado a pruebas nucleares realizadas hace 60 años. La actividad de la muestra debida exclusivamente al cesio es de 0,08 becquerel. O sea, me están diciendo la actividad que hemos medido, 0,08 desintegraciones por segundo, becquerel. Sabiendo que la masa del núcleo, esto es la masa de un núcleo, son 2,27 por 10 elevado a menos 25 kilogramos, y el tiempo de semidesintegración es de 30,2 años, determine el número de núcleos y la masa de cesio contenida en la muestra. ¿Vale? Pues aquí no había que aplicar la ley de desintegración para nada, solo había que hacerse un cálculo. ¿Vale? Lo primero, vamos a calcular cuánto vale la constante de desintegración, que sería el logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Es decir, logaritmo de 2 entre 30,2 años. Pero me interesa tenerlo en segundos, así que podéis ir haciendo factores de conversión hasta llegar a segundos, ¿vale? Es decir, habría que alargar esto un poquito y multiplicar. Un año, 365 días. Un día, 24 horas. Y una hora, 3600 segundos. De esa manera ya tendríamos lambda en segundos a la menos 1, ¿vale? Bueno, pues si hacíais esto, os tiene que quedar 7,278 o 28 si queríais, por 10 elevado a menos 10 segundos a la menos 1. Vale, ya tenemos la constante de desintegración. Por otro lado, si tengo la actividad, sabemos que esto es lambda por n, y quiero el número de núcleos, pues sería la actividad entre lambda. 0,08 becquerel dividido entre 7,278 por 10 a la menos 10. Os va a quedar aproximadamente, pues poquitos núcleos, la verdad. 109,92 por 10 elevado a 6 núcleos. Estoy intentando coger bastantes decimales para que salga exacto, ¿vale? Pero bueno, si redondeabais tampoco pasaba nada. Y bueno, pues ya tengo los núcleos. Esto ya responde a la primera parte, ¿no? El número de núcleos que teníamos en esa muestra. Pues todos estos. Ahora, la masa contenida en la muestra. Pues si yo tengo la masa de un núcleo, está fácil, ¿no? La masa sería multiplicar el número de núcleos por la masa de un núcleo. 109,92 por 10 a la 6 por 2,27, perdón, por 10 elevado a menos 25 kilos que tiene cada núcleo, ¿no? Y esto, núcleos. Así que queda kilos, ¿vale? Bueno, pues haciendo el cálculo, aproximadamente 2,5 por 10 elevado a menos 17 kilos. Normalmente esto se deja en otras unidades, pero como no especifican, yo lo voy a dejar en kilogramos y ya está. Muy bien, bueno, pues este era el ejercicio 8. Creo que ya solo nos queda uno. Vamos a ver qué tal. El último era de el 9, ¿no? Ahí. Pues, ¿qué quedaba por preguntar? Que es típico el efecto fotoeléctrico, ¿no? Pues efecto fotoeléctrico. Y además, facilito, facilito, ¿vale? En una placa metálica es irradiada con luz, esa es la luz incidente, de longitud de onda de 400 nanómetros. Además, se mide el potencial de frenado y es un voltio. La frecuencia y la energía de la luz. Vale, la frecuencia y la energía de la luz, pues, hipótesis de Planck, la energía de un fotón, es h por f. No tengo la f, así que h por c partido lambda. Esto sí que lo tengo. O también os podéis haber calculado primero la frecuencia, que también la pedían, como c partido por la longitud de onda y ya está. Vale, pues 3 por 10 elevado a 8, entre la longitud de onda, que eran 400 por 10 elevado a menos 9, os debería salir unos 7,5 por 10 elevado a 14 hercios.
Ya teníais la frecuencia, ya podéis calcular directamente H por F, si queríais, ¿vale? Constante de Planck, que era un valor conocido en los datos, por 7,5 por 10 elevado a 14. Bien, esta energía os saldría en julios unos 4,97 por 10 elevado a menos 19 julios. Y aproximadamente, yo también lo suelo dar en electronvoltios, que es habitual, 3,11, ¿vale? Electronvoltios. Con que dejaseis esto en julio es suficiente. Vale, una vez calculada la frecuencia y la energía de la luz, medio puntito, calcular la frecuencia umbral asociada al trabajo de extracción del metal. Aquí sí que vamos a usar el balance energético, ¿no? La ecuación de Einstein, que es la energía del fotón, es el trabajo de extracción más la energía cinética máxima, ¿vale? O la carga del electrón, en valor absoluto, siempre, por el potencial de frenado, ¿vale? Bueno, nos pedicen la frecuencia umbral, pues no necesito esto, necesito desarrollarlo un poquito más y ya está. Sería entonces, a ver, si esto es H por F y esto es H por F0 más la carga del electrón por la potencial de frenado, la frecuencia umbral, que era lo que me pedían, sería H pasaría dividiendo, vale, pues la frecuencia menos la carga del electrón por el potencial de frenado entre la H, ¿no? Despejando de aquí, quedaría algo así. Vale, entonces ya teníais todos los valores, ya era cuestión de meterlo en la calculadora. 7,5 por 10 a la 14, menos la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19, el potencial de frenado, que era 1 voltio, y H, que son 6,63 por 10 a la menos 34. Pues bien, me ha quedado una frecuencia umbral de 5,087 por 10 elevado a 14 hercios. Vale, y con esto, chicos, creo que está todo, ¿vale? Así que sí, era mucha preguntita, pero muy corta y todas súper clásicas y súper fáciles. Así que de verdad que para los que sois de la academia espero que os haya ido genial. Bueno, a todos en general, pero sobre todo a los alumnos, que yo creo que esto estaba muy, muy facilito. Así que a por el 10, ¿vale? Que vaya muy bien y nos vemos. Hasta luego, gracias.